Trump toma represalias por no entregar a narcopolíticos mexicanos. Investigan a estratega electoral de Morena. Gobierno de Sheinbaum reserva la información de Rocha Moya. ¿Cómo capturaron a El Mayo Zambada? Alertas por el creciente déficit fiscal. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y te tengo las 5 noticias nacionales más relevantes del día de hoy para que no te cuenten, para que estés bien informado. Y comencemos. Trump toma represalias por no entregar a narcopolíticos mexicanos. El presidente Trump está furioso ante la negativa de la presidenta Sheinbaum para entregar a Rocha Moya. Y por ello ya comenzaron las represalias. La primera de ellas, que conocemos, es que no se extenderá el acuerdo comercial con México y Canadá, tan importante para la economía del país. Uno de los miedos de la presidenta, obviamente, es que Rocha Moya pueda revelar los posibles pactos de la administración de López Obrador con el crimen organizado. Allí está, por ejemplo, el silencio del expresidente cuando el cártel de Sinaloa secuestró a la estructura electoral priista en la elección estatal de 2021, lo cual le dio la victoria a Rocha Moya. Y nada, dijo el presidente. Allí están sus continuas visitas a Badiraguato, la cuna del cártel de Sinaloa. Hasta les construyó una carretera. Allí está también su defensa del Chapo Guzmán ante el supuesto maltrato de las autoridades estadounidenses. Y ahí está su insistencia en que el crimen organizado también es pueblo y su despreocupación por el fallido arresto de Ovidio Guzmán, que por cierto no tenía orden de aprehensión en México, pero sí en Estados Unidos. Y podemos seguirle. Recordemos la muy ríspida visita que tuvo la presidenta Sheinbaum con el titular de Seguridad Interior de Estados Unidos, Mark Wayne Mullen. Ella, la presidenta, exige pruebas contra Rocha Moya que son evidentes, mientras protege al gobernador con licencia. No quiere, obviamente, que se le salga de control su partido, porque si entrega a Rocha Moya, muchos otros miembros del morenismo se van a estar preguntando si ellos son los que siguen. La presidenta tendrá que decidir qué vale más, si los intereses de Morena o los intereses del país. Por lo pronto, están ganando los intereses del partido. Gobierno de Sheinbaum reserva la información de Rocha Moya. Grupo Reforma, uno de los pocos medios independientes en el país, hizo una solicitud de transparencia. Pidió la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de narcotráfico contra Rocha Moya. Y sorpresa, la reservaron por 5 años. Lo más chistoso de todo es que el periódico El Universal hizo lo mismo y hoy ambos periódicos publican la noticia en primera plana. Pero todo esto no sorprende. El oficialismo, recordemos, destruyó el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Si la transparencia antes estaba en manos de un organismo constitucional autónomo que hacía muy bien su chamba, ahora está en manos del gobierno. Eso nunca nos ha funcionado. Va a haber más opacidad en el país. Ya la hay de hecho. Inevitablemente va a haber más corrupción. De hecho, ya la hay. Pero regresando al caso de Estados Unidos y Rocha Moya, recordemos también que en abril pasado, la Fiscalía de Nueva York, la más poderosa de las 93 fiscalías estadounidenses, hizo públicas las acusaciones contra una decena de exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Uno de ellos es el gobernador con licencia, Rocha Moya, escondido al parecer en su estado
y protegido por el gobierno. Pero otro es Gerardo Mérida, el ex secretario de Seguridad Pública del Estado, pero más aún, un general de división. Ojo con eso. Y otro más es el senador morenista Enrique Insunza, quien ha tenido el enorme descaro de no pedir licencia y sigue cobrando su dieta, el dineral que le pagamos a nuestros senadores. Por lo pronto, no tendremos los mexicanos información, a excepción obviamente de la información que filtre el gobierno de Estados Unidos. Investigan a estratega electoral de Morena. Iván Silva, estratega electoral y encargado de al menos 14 campañas a gobernador del partido oficial. Es una persona sumamente importante. También operó el cuarto de guerra de las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, es decir, de López Obrador y la presidenta Sheinbaum. Pues él está siendo investigado también por Estados Unidos. Tiene 2 investigaciones que sepamos en cortes federales tejanas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Junto con Mario Delgado, hoy secretario de Educación, y Sergio Carmona, el llamado el rey del huachicol, asesinado en noviembre de 2021, Iván Silva vio el financiamiento para 8 candidaturas a gobernador de Morena en 2021. Su socio panameño, Abidel Villarreal, de acuerdo a inteligencia de Estados Unidos y a reportajes periodísticos en México, sacó el dinero destinado a las campañas a paraísos fiscales en el Caribe y Panamá para los hijos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y para otros morenistas. Iván Silva hizo negocios, importó utilitarios de China, los metió de contrabando a México, todo con ayuda de Ricardo Peralta, el que fue entonces jefe de aduanas en el país y subsecretario de Gobernación con el sexenio de López Obrador. En todo este negocio, según reportajes periodísticos en México, también investigan a Andy López Beltrán. ¿Cómo capturaron a El Mayo Zambada? No queda claro quién y cómo se capturó a uno de los capos más poderosos del mundo, El Mayo Zambada. Hoy la presidenta dijo que el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mentía al asegurar que su captura había sido una sorpresa para las mismas autoridades de Estados Unidos. Con lo cual estoy de acuerdo, por cierto, con la presidenta. Ella afirma que fue el FBI en una operación coordinada. Sin embargo, el diario The Wall Street Journal señala que la DEA negoció con Jesús, uno de los hijos del Chapo Guzmán, para convencerlo que se entregara y además entregara a El Mayo Zambada. Entonces le pusieron una trampa a El Mayo, estaba sin seguridad, se subió al avión y lo volaron a Estados Unidos. Yo particularmente esa versión no la creo, se me hace muy poco creíble que un capo bajara la guardia de esa manera. Otra versión es la de The Washington Post, que señala que El Mayo básicamente se rindió. Esto tiene más sentido, ya que El Mayo estaba enfermo, parte de su familia estaba ya en Estados Unidos, ya habían extraditado a su hermano y a su hijo, quienes por cierto son testigos protegidos. Pero hay una tercera versión, que es que un comando estadounidense lo sustrajo de territorio nacional porque sabían que no podían confiar en las autoridades mexicanas. Esa es una tesis manejada consistentemente por el periodista del Financiero, Raimundo Riva Palacio. Por lo pronto, El Mayo ya se declaró culpable en una corte estadounidense, algo muy sospechoso. ¿De qué tipo de trato hizo con las autoridades? Veremos. De su desenlace, veremos qué teoría tiene más sentido. Alertas por el creciente déficit fiscal. De enero a mayo de este año se registró el segundo mayor déficit de los últimos 26 años, considerando en un periodo similar.
El déficit es de 391,000 millones de pesos. Es un crecimiento real, ojo, de 85.6% en comparación con 2025. Por otra parte, el índice de confianza del consumidor disminuyó 1.8 puntos en julio. Ya acumula 18 meses consecutivos en comparación anual. Es decir, los mexicanos no están gastando, ya sea ante la falta de dinero en el bolsillo y ante la incertidumbre por la situación económica y política por la que atraviesa el país. Pero por si fuera poco, en un mismo periodo, es decir, de enero a mayo, los ingresos presupuestarios, es decir, el dinero que le entra al gobierno, cayeron 1.8% real anual. Ojo, es la baja más profunda desde 2020, año de la pandemia. Es decir, el gobierno tiene cada vez menos ingresos, sigue endeudándose cada vez más y los consumidores mexicanos gastan cada vez menos. Esa receta no suena nada bien. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia. Estas fueron las 5 noticias nacionales más relevantes del día de hoy. Para que no te cuenten, para que estés bien informado, sígueme en mis redes sociales y nos vemos el día de hoy a las 9 horas Ciudad de México, 8 hora de Baja California, para platicar en vivo estos temas. Que tengas un excelente día. Nos vemos más tarde.